Muy buenos días. Les seguimos dando la bienvenida y continuamos con ustedes. Damos la bienvenida en el Señor y este es su programa Mefiboset. Estamos en su programa Mefiboset y hoy le está acompañando, ya ustedes saben, Divi Xiomara está con ustedes, acompañándole. Nuestro hermano David hoy tiene una ruta muy importante y creo que él estará presentándosela a ustedes luego el sábado próximo, estará preparando algo de lo que él está haciendo hoy, que tienen la trayectoria de ir hacia Barahona. Están hacia Barahona para visitar a nuestra hermana Catalina Orivero, que es, estuvo con nosotros durante casi 20, conmigo estuvo casi 15 años, pero con todos los demás y con toda la iglesia casi 30 años, creo que fue aproximadamente de 25 a 30 años y ya tiene que retirarse hacia su pueblo, hacia su lugar de origen, donde tiene sus hijos, su familia. Recordamos que ya hace casi un año y medio murió su madre, que tenía a su mami viva todavía, y ella tuvo que retirarse ya por razones de edad, ya estuvo un poco mayor, y entonces están dirigiéndose hacia allá y por eso es la ausencia de su hermano David, pero en presencia está Divi Xiomara, que está compartiendo con ustedes hoy en su programa Mefiboset, así que no le cambie, es su programa Mefiboset que está con ustedes. Vamos a tener la oración para así encabezar. Señor, en esta mañana te damos gracias. Gracias, Padre de la Gloria, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno, maravilloso. Gracias porque podemos contar con tu respaldo. Gracias, Señor, por tu fidelidad, porque tú eres real. Gracias, Dios, porque tú eres tan bueno. Gracias por cada uno de los que pueden escucharnos, por lo que están ahí pendientes, Señor, para escuchar palabras tuyas, Dios. Te damos gracias por ello. Gracias por regalarnos un día tan hermoso como el de hoy. Gracias, Dios mío, porque tú estás presente. Te damos gracias porque tú cambias al hombre. Gracias te damos, Señor. Toma tú el control de todo lo que hemos de hacer en esta mañana para bendición nuestra y de lo que cada uno lo que nos pueden escuchar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así damos formar inicio a su programa Mefiboset, que es de su hermano David Leonard. Y hoy está con ustedes Divi Xiomara, como ya le he dicho. En el día de hoy tenemos como tema: Dios cambia al hombre, Dios puede cambiar al hombre. Para muchos que piensan que no, sí, Dios lo hace. Dios cambia al hombre. Él lo puede hacer porque Él tiene el poder de todas las cosas y Él cambia al hombre. Y hoy tenemos como base bíblica para comprobar, demostrar que Dios lo puede hacer. La historia de Jacob, una parte de la historia de Jacob, recordamos a Jacob, y la historia de Saulo, el famoso Saulo, que Dios cambió su nombre. Y a Jacob también. Vamos a ver el nombre que Dios le cambió a estos personajes bíblicos, a Jacob y a Saulo. Vamos a ver por qué nombre Dios le cambió. Así es, esto tendremos en este día, recordándole que siempre hay una oportunidad para vivir, siempre hay una oportunidad para ser feliz. Dios te tiene pendiente, Él no te ha olvidado. Eres importante para Dios. Recordándole que algunos piensan que el hombre ya cuando llega a algunas situaciones, que ha hecho algunas cosas, que se ha involucrado en muchas cosas, como es el homicidio, el robo, el alcohol, algunos vicios. Hay hombres que piensan que ya esas personas no tienen solución, que ya esas personas son desechos de Dios. No, a Dios le interesa. Si tú eres uno de esos que has caído en algunos de esos vicios, homicidio, adulterio, cualquier cosa que tú hayas cometido, que estés profundamente involucrado en eso y piense que ya tú no tienes remedio, aún hay solución para ti. Y si usted tiene algún familiar que también está en esta situación, les recordamos que hay solución para él. Acuda al Señor, que es quien cambia. Estos personajes, hay uno que sí, que se involucró en muchas cosas. Él era un poco moralista. Es el caso de Saúl. Se involucró en homicidios y pensando, haciendo la cosa de forma equivocada. Por eso qué bueno ir a la palabra. Porque el caso de Saulo,
quiso ir detrás de la iglesia haciendo persecución de cristianos y mató a muchos, pero él pensaba que lo estaba haciendo bien. Él estaba confundido y estaba equivocado porque él pensaba que lo estaba haciendo bien, que Dios quería que se persiguieran a eso porque no quería el cristianismo. Él decía que no, porque ellos tenían su creencia en la ley y todo eso, pero Dios le demostró y le hizo un llamado especial. Así Dios en esta mañana le llama a usted. Recuérdese que Dios no tiene que moverse del cielo, Él no lo puede hacer porque su poder, su gloria y su majestad le consumiría a usted. Hoy en esta mañana Dios le hace el llamado, que venga a sus pies, que le pregunta como a Pablo pensando que lo estaba haciendo bien y Dios le pregunta, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque todo el que está contra la iglesia, contra los hijos de Dios, está persiguiendo a Dios. Y Dios le dijo, ¿por qué tú me persigues? Porque es a mí que me persigues. Así que mucho cuidadito con esto, porque Dios defiende a sus hijos. Y también tenemos el caso de Jacob. Jacob, podemos decir que el personaje de Jacob se ve como un personaje muy normal en la Biblia, pero recordamos que Jacob tuvo el problema que él fue delante de su padre, ya cuando casi no podía ver Isaí. Él fue delante de él y fingió apariencia delante de Dios. Y Dios no le gusta eso, Dios no se complace con esto. Y también a él Dios tuvo misericordia, se complació con él, Dios tuvo misericordia y pudo acceder a él y le cambió el nombre también. Le hizo un cambio para que fuera un hombre nuevo. Así Dios te quiere llamar hoy cristiano, para que sea su nombre nuevo. Vamos a estar teniendo la lectura de la palabra para ver qué Dios nos dice y qué ocurrió con estos personajes directamente desde la Biblia. Vamos a estar leyendo en Génesis, el primer libro de la Biblia, con el personaje de Jacob. Vamos a tener en Génesis 32, 22. Antes de leer el 32, yo quisiera que nosotros nos fuéramos a Génesis. Ya estamos. No se desesperen. Amén. Vamos a irnos a Génesis 25, donde Jacob hace el cambio y él se disfraza de lo que no es para ir en presencia de su padre. Y ahí entonces, al disfrazarse de su hermano Esaú, su padre le da la bendición a él, algo que hizo una gran enemistad entre él y su hermano. Pero Dios tuvo misericordia y él vino delante de Dios y Dios lo restauró. Amén. Vamos a estar leyendo en Génesis 25. Génesis 25. Amén. Leeremos. Amén. Bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Génesis 26. Vamos a leer el 26. Donde aparece. Amén. Perdón. Es el 27. Tendremos el 27 y empezaremos a leer desde el 14. La palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces este fue a su padre, ese era Jacob, y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito, he hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrara delante de mí. E Isaac
Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Ahí vemos. Es importante resaltar de esta historia que hay muchas personas que simbolizan porque Jacob fue delante de Isaac su padre y habló mentira. Dios no se agradó con esto. Dios tiene las cosas muy claras en la Biblia. Dios bendijo porque era una promesa que los padres antes de morir tenían que darle la bendición al primogénito, y Jacob se disfrazó de primogénito, se puso piel de cabra y empezó todo esto para cuando su padre le palpara. Y vemos que como Dios en el último momento, Isaac no perdió la visión, pero no perdió la visión espiritual. Él no podía ver y por eso tú le dio la bendición, pero él reconoció que era la voz de Jacob. Y todavía dice: acércate para palparte, a ver si eres tú mi hijo o no, si eres Esaú mi hijo o no. Y vemos cómo hace Jacob todo esto, toda esta trama para recibir la bendición. Es bueno resaltar esto porque nosotros como cristianos y las personas aún no sean cristianos no pueden hacer tramas ni cosas así ocultas o que tengan algo como de ocultamiento, algo raro, podríamos decir. No, para que Dios nos dé una bendición y después decir gloria a Dios que nos dio esta bendición. No, Dios le gustan las cosas claras, a la luz. Dios es un Dios de luz, no es un Dios de tinieblas. Por eso vemos aquí que Jacob tuvo que venir delante de Dios y Dios le cambió el nombre, tuvo que cambiarle el nombre y tuvo una lucha espiritual, porque él entendió que las cosas, Dios le hizo entender. Y déjeme decirle a usted que no escucha, las cosas de Dios son claras. No podemos hacer una mentirita pequeñita, no. Para Dios todas las mentiras son iguales. Todo lo malo es malo delante de Dios. Y ya Él lo tiene numerado y dice lo que es malo y lo que es bueno. Y dio el primer mandamiento, amar el mandamiento que Él dice que están concentrados todos. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Él concentró 2 mandamientos. Cuando vino Jesús, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, y al segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él dice que en esto se quedan con todos los mandamientos, porque cuando usted ama al otro, usted no le va a hacer daño. Pero vemos que aquí se disfrazó. Ahora vamos a leer la parte donde él tuvo el encuentro con Dios, para ver que Dios cambia al hombre. Él hizo todo esto, apoyado por su madre en realidad, pero él hizo todo esto y vemos que Dios no se complace en eso. No, Dios lo bendijo porque era la promesa. Dios si cumple algo, si dice algo lo cumple. Ahora vemos que él tuvo el encuentro con Dios y Dios le cambió el nombre. Dios le perdonó. Vamos a estar leyendo en Génesis 32, desde el 22 en adelante, como habíamos dicho. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayara el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raye el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado contra Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi arma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera.
Vamos a repetir este versículo, el 20, el 30. El 30 y el 31. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Ahí vemos entre esa conversación entre el ángel y Jacob, vemos cómo Dios trae liberación, y vemos, él iba a presentarse delante de su hermano, porque él salió huyendo, porque él sabía que lo que él había hecho no era bueno. Y Dios le prosperó porque su padre lo había bendecido, y se tenía que cumplir lo que su padre le había bendecido, porque era palabra de Dios, que los padres llamaban a su primogénito, y como a Jacob le tocó esa bendición, tenía que prosperar para que la palabra de Dios se cumpliese. Y vemos que Dios lo bendijo de parte de su padre, pero la bendición de Dios no había llegado. No había llegado la bendición de Dios, y todavía estaba esa angustia, esa pena, que él viera a su hermano, qué iba a hacer su hermano. Y vemos, miren lo que él hace. Él hizo, antes de ver a su hermano, conociendo en su conciencia todo lo que él había hecho antes. Él mandó, primero le dijo a la esposa que no fuera, y lo pasó del otro lado. Primero mandó ofrenda a su hermano, le mandó ovejas, cabras, creo que de 20, y empezó a mandarle algunos obsequios. La primera vez, la segunda vez, hasta presentarse él, y después venir con todas sus familias y todas sus cosas, porque él temía que su hermano tomara alguna represalia contra él. Así que si esa es tu posición en esta mañana, que teme que Dios tome alguna represalia contra ti, solamente tienes que ir delante de Dios en oración, para que Dios no haga nada, porque tal vez has hecho algo que Dios no le haya agradado, y hay personas que pueden tomar represalia contra ti, pero vemos que Dios cambia al hombre, y como cambió a Jacob, le cambió el nombre por Israel. Así puedes hacerle en esta mañana contigo. Dios te puede cambiar. Y miren cómo dijo Israel, Jacob, quien era antes Jacob, dijo: he visto a Dios cara a cara, y ha sido librada mi alma. Así puede decirlo de ti en este día. Solamente tienes que tener ese encuentro con Él. No te niegues más, no te resistas. Dios te está esperando, para ti hay solución, Él te espera. Solamente tienes que acercarte a Él, presentarte tal como eres. Aunque muchas personas te hayan dicho que ya para ti no hay esperanza, aunque tú en tu conciencia tengas: yo he sido tan malo, yo he hecho esto, he hecho aquello. No, aún hay esperanza. Mientras estás vivo, hay esperanza para ti. Como dice en Eclesiastés, todavía hay esperanza para el que vive. Dios quiere cambiarte, así como cambió a Jacob. Él puso un nuevo nombre. Él quiere tener un encuentro contigo y librar tu alma. Acéptale. Vamos a tener la próxima lectura en Hechos, para ver también la obra que Dios hizo en Saulo. Estaremos leyendo Hechos 8, desde el 1 en adelante. Estaremos leyendo del 1 al 3, y luego estaremos leyendo cuando Dios le cambia el nombre. Y salió, la palabra de Dios será leída en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Saulo consentía en su muerte. Eso era en la muerte de Esteban. Dice: y Pablo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judá y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Asolaba. ¿Usted sabe lo que es un asolamiento? Cuando ocurre un ciclón o alguna tempestad o algo, asolar es llevarse todo. Él dice que asolaba. Y entraba casa por casa llevándose a hombres y a mujeres. Imagínense usted, no de buena forma. Y también se dicen otras cosas, que Pablo lo encendía como antorcha a los cristianos. Imagínense todo esto. Pero Dios tuvo misericordia de él y cambió su nombre. Usted pudiera pensar que tal vez usted ha hecho menos cosas que Pablo, pero Dios, tal vez usted piense
o que ha hecho más cosas. Pero Dios quiere decirle en esta mañana que Dios cambia al hombre. Dios puede cambiarte. Hoy es un día que si te pones delante de Dios en oración, Él te puede cambiar. No esperes para más tarde. Y quítate de la mente que no hay esperanza para ti. Dios tiene esperanza. Todavía para ti hay solución. Dios te puede hacer un hombre, una mujer nueva en Dios. Y si usted tiene algún familiar que está sumergido, clame a Dios que Él le escucha, porque Dios tiene esperanza para el hombre. Dios dice que Él cambia al hombre. Vamos a leer cuando Dios cambió a este hombre, que podemos ver y todo lo vemos como tan sangriento, se podría decir, miren lo que hacía, pero Dios también a él lo cambió. ¿Y qué hombre le hizo? Qué hombre que escribió para Dios libros de la Biblia y fue un gran hombre, un gran estandarte. Amén. Vamos a estar leyendo el mismo 8. Vamos a continuar leyendo. Amén. Que dijeron, oigan esto, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y le recibían el Espíritu Santo. Estos hombres seguían haciendo el trabajo en medio de esa persecución. Ellos seguían haciendo el trabajo. Y vemos en el capítulo 1 del versículo 9, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, lo trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Eso no testifica que Dios es luz. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Qué dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo, se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Gloria al Señor. Miren aquí cómo ocurre con Saulo, que luego le cambia su nombre por Pablo. Pablo, un gran hombre de la Biblia que empezó a predicar, y dicen que cuando Pablo empezó a predicar se convirtieron muchos. Y vemos, miren quién era Pablo, perseguidor de los cristianos, podemos decir que era homicida, no tenía compasión, hombres y mujeres. Él fue a pedir cartas porque él se iba a trasladar hacia Damasco. Y él dijo, por si acaso en el camino yo encuentro a alguno, yo quiero un permiso para atraparlo, para tomarlo preso y llevarlo a Jerusalén. Pero Dios lo cambió, así Él puede hacer contigo. Y miren cómo Él le contestó cuando tuvo ese encuentro con el Señor, el encuentro más lindo de su vida. Miren cómo Él le dice, Señor, ¿quién eres? Y Él le dijo, Jesús, a quien tú persigues. Entonces Él dice, dime, ¿qué quieres que haga? En esta mañana ponte a disposición del Señor y puedes decirle, dime,
¿qué quieres que haga? Porque Dios puede cambiarte la vida. Él puede hacer el cambio que tanto tú deseas y no puedes hacer. El cambio que usted quiere ver en su familia, que usted quiere ver en esa persona que usted ama y no lo ve, Dios lo puede hacer. Clámele a Dios y Él lo hace. Vemos que Jacob luchó con el ángel y pudo ver a Dios cara a cara, en una parte literal, se pudiera decir, dice, y fue librada mi alma, porque él luchó con el ángel y fue librada su alma. Y vemos que a Saulo le pasó lo mismo. Dios lo libró, le dejó por ceguera por 3 días. Luego, cuando se encuentra con aquel profeta, le pasa la mano, va con temor porque era un perseguidor de cristianos y empieza a cuestionar a Dios el profeta y a decirle, pero Señor, mira dónde tú me vas a enviar. Ese hombre es el que persigue a los cristianos. Pero Dios, que ya había hecho el cambio, ya había Dios convertido el corazón de Saulo, lo había convertido en Pablo, un hombre de Dios. Le dijo, vete. Así Dios puede hacer en tu vida, convertirte en un hombre de Dios, en un hombre de bien, que ya no le haga daño a los demás. Un daño puede ser, el daño que tú hagas puede ser que no se vea y puede ser también que se vea, pero Dios hoy, sea visual o no visual, quiere cambiarte el corazón y decirte, convertirte a Él. Y decirte que él puede cambiar esa situación que tú tienes. Hay esperanza para ti, Dios te puede cambiar, Dios cambia al hombre, no importa tu trascendencia, no importa lo que tú hayas hecho en la vida, Dios te puede cambiar, para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay cosa que no se pueda volver a construir. Y Él puede hacer el cambio en tu vida. Solo tienes que ponerte a la disposición, como dijo, como dice la Biblia. Como Saulo le dijo al Señor, ¿qué quieres que haga? Y Dios te va a decir, ve a Dios en oración, preséntate delante de Él. Dios, ¿qué quieres que yo haga? Y Él te va a decir, si tú tienes algún familiar, si usted tiene a alguien que usted entiende que ya no tiene remedio, como dicen las personas, Dios puede cambiarlo. Vaya a Dios delante, preséntesele a Dios en oración. Te va delante de Dios en oración y le dice, Señor, yo creo que tú lo puedes cambiar a Él, que Él puede tener un encuentro contigo como tuvo Jacob, como tuvo Saulo, y tú le puedes cambiar el nombre por siervo de Dios, por cristiano, tú le puedes cambiar el nombre. Y Dios en su amplia misericordia va a escudriñar tu corazón y va a conceder tu petición, porque Dios es un Dios bueno, de misericordia, y Él solo quiere que nosotros vayamos a Él creyendo en fe que Él lo puede hacer. Así es que recuérdate siempre que no hay nada imposible para Dios. Dios te bendiga mucho, recuérdate que Dios te ama. Si vas a tomar cualquier decisión, piénsalo antes de hacerlo. Piensa que Dios tiene una oportunidad para ti. No tomes ninguna decisión a mal en este día ni ningún otro día. Piensa que Dios te puede rescatar, así como hizo con Saulo. Él te puede llamar a sus pies. Te está llamando en esta mañana, ven. Te está preguntando qué haces. ¿Por qué haces esa maldad? No. Ven delante de Dios en oración y Él puede darte la solución. Él te puede dar la respuesta a cualquier pregunta, a cualquier problema. Ven delante de Dios. No te limites. Ven a Cristo. Dios te bendiga a muchos. Así vamos a cerrar nuestro programa Mefiboset, no sin antes saludar a todos aquellos que estuvieron con nosotros y aquellos que nuestro hermano David siempre tiene el cuidado de mandarle sus saluditos porque sabe que están pendientes, presentes ahí. Y también a los que no están, él aún no tiene ese contacto físico con él o no les reconoce con su nombre, pero él también sabe que están ahí. Yo también hago lo mismo. Le bendigo en el Señor. Dios les bendiga mucho. Amplias bendiciones para usted en Cristo. Y les recuerdo que damos gracias porque usted está presente ahí. Le bendecimos en el Señor y si usted es uno de esos, Dios está escuchándote, te está observando, clama a Él que Él te va a responder. Dios te bendiga y hasta la próxima. Vamos a hacer la oración de cierre para así despedir el programa. Amén.
Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, por tu presencia. Señor, la gloria y la honra te pertenece a ti. Mira, Señor, si alguno de los que no han escuchado tienen algún familiar o ellos están en esta situación como estaba Jacob, como estaba Saulo, o han hecho cosas de las que no hemos mencionado aquí, te ruego por misericordia, sabiendo que tú le puedes cambiar, sabiendo que tú tienes el poder y la autoridad para hacerle un hombre nuevo. Cámbiale, Señor, en el nombre de Jesús. Transfórmale, Señor. Cambia su nombre como hiciste con Jacob y Pablo. Yo sé que tú lo puedes hacer. Te damos gracias por ello y lo presentamos, lo ponemos delante de ti. Continúa con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bye, bye.